agradecer, como los expositores que me precedieron, la invitación del comité científico y quiero sumarme además a las felicitaciones al doctor Julio Acosta. Y bueno, yo creo que cada año el comité científico se supera en las charlas que le dicen a uno, sí, ¿no? El año pasado yo estaba estresadísima porque era exponer todas las guías del año previo sobre implantes de dispositivos, pues ahora es sobre los errores, ¿no? Y lo primero es que yo creo que nadie quiere cometer errores los que hacemos cosas invasivas. Obviamente nadie quiere cometer errores porque lo que estás poniendo en juego es la vida del paciente. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que revisar es que realmente cuando llevemos un paciente al implante de un dispositivo, las indicaciones estén bien claras. Y traigo 3 diapositivas realmente que son de mis charlas en los 2 años que preceden. Primero sobre indicaciones para resincronización cardíaca y vamos a decir que hay 2 indicaciones tipo 1 y una 2A. Hay 2 indicaciones para pacientes mayores de 150, con un QRS mayor a 150 milisegundos que tengan una fracción de eyección menor o igual a 35% y que tengan un IJA entre 2 y 4, que tengan o no bloqueo de rama izquierda. Y con QRS entre 120 y 150 milisegundos para pacientes que tengan solo bloqueo de rama izquierda y que cumplan con los criterios previos. Eso en pacientes con ritmo sinusal. En pacientes con fibrilación auricular, pues aquellos pacientes que tengan QRS mayor de 120 milisegundos y que tengan el resto de los criterios mencionados en ritmo sinusal. Con respecto al DAI, esto es hace 2 años, se debe implantar en pacientes para prevención secundaria que hayan tenido muerte súbita cardíaca o que hayan tenido episodios previos de taquiarritmia ventricular. Y por otro lado, se debe implantar también en pacientes con infarto de miocardio previo que tengan insuficiencia cardíaca o disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda menor del 35% y con enfermedad coronaria bien establecida. Con esas indicaciones no van a tener ninguna discusión. Hay otras indicaciones que, bueno, pueden ser sujetas a discusión. Pero en principio esto es súper importante. Luego vamos a hablar un poquito de complicaciones y pues digamos traté de buscar cosas sobre las complicaciones que se pueden presentar en esto y vamos a revisarlas someramente. La complicación quizás no la más frecuente, pero la que probablemente le tenemos más miedo por la cantidad de tiempo, dinero y riesgo que implica son las infecciones. Usualmente estas infecciones son más frecuentes en los pacientes que van a ser sometidos a recambio que en los pacientes que van a ser sometidos a un primo implante. Y además tenemos que tener pendiente en pacientes que tengan enfermedad renal crónica o que tengan diabetes mellitus, tienen una condición ya predisponente. Es súper importante en estos pacientes tomar todas las medidas de asepsia y antisepsia que usualmente se deben hacer en cualquier intervención quirúrgica. Y en este sentido, en particular, les recomiendo a los pacientes que se bañen como nunca el día que se le vaya a hacer el implante, que se laven el cabello, que se afeiten el área del tórax, si es posible, ya desde su casa. Y ya una vez que esté en la sala de hemodinamia, pues es súper importante lo de la limpieza del área y el uso de antibióticos vía intravenoso, que usualmente es cefazolina, que no hay ahorita en el país, o vancomicina. Por otro lado, una vez que se ha hecho el implante, es súper importante tomar en cuenta el hecho de tener una hemostasia cuidadosa y una correcta sutura. Básicamente porque si tienes una hemostasia cuidadosa, evitas la posibilidad de que el paciente tenga un hematoma y el hematoma a la larga puede traer infección. Y si haces una correcta sutura, disminuyes la posibilidad de que haya una necrosis cutánea. Esta complicación en particular aparece usualmente de forma tardía y puede ser o porque se colonizó en el momento del implante o bien porque ha sido secundaria a otras bacteriemias. Usualmente hay síntomas locales a nivel del área del marcapaso y pueden haber también síntomas generales. La complicación a la que más le tememos cuando se trata de infecciones es la posibilidad de endocarditis infecciosa y se dice que se puede presentar hasta en un 35% de los pacientes que presentan infección, pero en un 1%, pero puede causar una mortalidad hasta del 35%. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Y me ha tocado explantar pacientes que han venido a otro sitio en donde les han dicho que tenían alergia al marcapaso. Y realmente lo que hicieron fue lo siguiente: implantaron a esa paciente, tenía una enfermedad del nodo sinusal, le pusieron el marcapaso, la paciente se infectó, la llevaron a hemodinamia, le retiraron el marcapaso del lado donde se lo pusieron, se lo pusieron ese mismo día del otro lado y obviamente la paciente entonces llegó con los 2 lados infectados. Entonces, lo que se debe hacer en estos casos es el explante inmediato. Esos pacientes, previa toma de hemocultivos, debe hacerse la antibiótico terapia por 4 a 6 semanas.
Una vez que se hayan tomado muestras para hemocultivo, si solo es a nivel del área del marcapaso, se deben tomar hasta 3 días después que sean negativos, y si hay endocarditis, hasta 2 semanas después. Entonces ese paciente debe ser implantado lo más lejano posible al sitio en donde hubo la infección. En este caso la paciente tenía los 2 lados, se les había infectado, pues yo tomé el que es donde se había implantado inicialmente. Otra complicación es la posibilidad de hematomas o hemorragias. Se establece que hay un riesgo más o menos del 2 al 5% en pacientes en líneas generales, pero que si los pacientes tienen necesidad de recibir anticoagulación, esto puede incluso incrementarse hasta un 20%. En todo caso, el drenaje y reintervención de los pacientes es más o menos solo en 1%, y lo que manda la necesidad de drenaje abriendo, no por vía percutánea, que está contraindicado, es que los pacientes tengan o un dolor que realmente no puedan tolerar, o que haya el peligro de necrosis cutánea hay un hematoma tensión. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Siempre revisar la hemostasia, siempre tratar de hacer una cura compresiva. Hay los pocos autores que han escrito sobre complicaciones indican reposo en el paciente una vez que ha sido implantado en decúbito a 30 grados, y la inmovilización del miembro superior del mismo lado donde se implantó, pues al disminuir la posibilidad de movimientos también puede disminuir la posibilidad de sangrado. Otras complicaciones que están relacionadas con el acceso vascular, pues quizás es una de las complicaciones más frecuentes, que es la posibilidad del neumotórax. Lo ideal es que nos conozcamos de la mejor manera posible el sistema venoso donde vamos a trabajar. La aproximación más frecuente para el implante de marcapasos es con el acceso a través de la subclavia, y el riesgo de neumotórax en este caso está en torno al 1%. Afortunadamente, esos pacientes que presentan neumotórax usualmente no son neumotórax de mayor cuantía, aunque están descritos neumotórax a tensión, y si es menor del 30%, como en todos los neumotórax, probablemente el paciente pueda egresar sin necesidad de ponerle algo, pero si no lo es así, siempre es bueno tener obviamente un cirujano de tórax cercano que pueda ayudar. Y últimamente lo que estamos haciendo es, en vez de ponerle al paciente el tubo, cuando nos ha pasado, el tubo es ponerle una válvula de Henlich que bien colocada resuelve el problema y es mucho menos molesto para el paciente. ¿Qué se debe hacer para tratar de evitar la punción subclavia? Bueno, tratar de que la punción sea en la porción extratorácica de la subclavia, y esto lo podemos hacer o bien por una guía radioscópica o por venografía o con un Doppler. Hasta ahora yo realmente no he utilizado Doppler, aunque hay alguien muy interesado en que comencemos a hacerlo. Otra forma es a través de punción de la vena axilar guiada por venografía con contraste, y está la incisión de la vena cefálica. Yo en particular nunca he hecho una incisión de vena cefálica, lo intenté en una paciente que tenía una anomalía y la cefálica estaba sobre el músculo, ni siquiera tenía que disecar y no me pasó. Para la gente está descrito que el éxito de este tipo de acceso puede ser de un 30 a un 60% según las manos en las cuales lo haga. Mi punción usualmente es subclavia extratorácica. Es un poco como dijo Belardo, que no era basado en evidencia, ¿no? Yo creo que los pacientes que tienen más riesgo de neumotórax, y es un poco lo que está descrito, es personas que sean muy ancianas, que sean muy delgaditos y que tengan botones aórticos muy prominentes, porque es como que se modificara totalmente la anatomía. Nosotros usualmente somos 3 electrofisiólogos que trabajamos juntos. Si alguno no pudo, el que es el dueño del caso, como quien dice, pues intentan los otros 2, y si no se puede, no más de 2 punciones, simplemente hacemos una venografía y grabamos esta imagen y nos guiamos por esto. Lo que no quiere decir que no nos haya podido pasar. Otra de las posibles complicaciones es la obstrucción venosa o trombosis. Se estima que en las primeras horas o días esto puede ocurrir en el 0,7% de los pacientes, y está descrito en vena subclavia, en vena axilar. Está descrito el síndrome de vena cava superior, que afortunadamente cada vez es menos frecuente, y en ocasiones puede haber trombos visibles a nivel del electrodo, en el sitio en donde están unidos al miocardio. Sin embargo, se dice que a la larga puede haber trombosis completa en un 9% de los pacientes e incompleta en un 17% de los pacientes, una vez que uno los estudia, por ejemplo, cuando va a hacer un upgrade de un paciente de marcapaso a resincronizador. Está descrito asimismo la perforación con o sin derrame pericárdico y taponamiento. Y esta complicación se puede producir por una perforación de la pared y que haya irritación o disrupción del pericardio visceral que origine derrame pericárdico. En el 0,2 a 0,3% de los implantes se acompaña de taponamiento agudo o subagudo, o de una pericarditis que simula en ocasiones un síndrome post-pericardiotomía.
Yo lo que recomiendo es para estos casos, eso puede pasar en cualquier momento, son 3 tomas de 3 pacientes diferentes, es que, por ejemplo, en el caso del resincronizador, que usualmente canulamos el seno coronario en oblicuo izquierda, siempre estemos pendientes del borde del izquierdo de la silueta, que es lo que nos va a decir, tomemos, o sea, un punto de referencia. Vemos qué tanto hay entre ese punto de referencia y el borde, y si eso aumenta, pues tenemos que sospechar, además de la clínica que nos puede dar el paciente, que va a ser taquicardia e hipotensión y en ocasiones también dificultad respiratoria. Este caso en particular, un paciente que se puso un marcapaso, egresó y luego regresó con dolor torácico, y cuando se evaluó se consiguió que no tenía buenos umbrales, no había falla de captura. En la rayos X de tórax realmente, si uno ve en la posterior anterior, bueno, probablemente uno diga, no, mira, está muy bien puesto, está sectal y un poco hacia tracto o medio sectal, pero en la lateral pues se ve realmente bastante cercano al borde anterior del corazón, ¿no? Esta fue la tomografía y este paciente estaba perforado, no hizo sin embargo taponamiento pericárdico, ni hizo tampoco hemotórax, pero obviamente tuvo que ir a cirugía para ser resuelto. Esto me pasó hace poco, a todos los que hacemos esto nos pasan cosas, pero usualmente los pacientes aún complicados salen bien. Esta paciente lamentablemente no. Una paciente de 81 años con enfermedad del nodo sinusal, tenía un síndrome de bradiataquicardia, a quien por esto se le indicó un implante de marcapaso definitivo. Era una señora que hacía episodios paroxísticos de fibrilación auricular. Se le puso un marcapaso definitivo bicameral sin ningún tipo de complicaciones durante el implante. En ocasiones uno puede hacer la punción, pasar la guía y la guía sube a vena yugular interna, por ejemplo. Este no fue el caso, pasó directo innominada y de ahí a vena cava superior hasta entrar a cavidades derechas. A las 48 horas la paciente se puso el día 23 de junio. En la clínica donde se puso no se pueden dar altas los días feriados ni domingos. Se quedó el 24, la fue a ver, estaba perfecta. De hecho, bromeamos de que parecía que había una fiesta porque había mucha gente allí. Al día siguiente fue egresada por una de mis compañeras y la paciente refirió entonces odinofagia leve. Yo usualmente veo a los pacientes una semana después. Esta paciente la vi el lunes siguiente, un poco antes, y me refirió que persistía el dolor, no había nada a nivel local. Y bueno, le pedí entonces en ese momento unos exámenes de laboratorio pensando que hubiese algún problema desde el punto de vista infeccioso, pero la paciente fue la semana del Congreso de Cardiología, el día jueves, era el día de electrofisiología, y estaba yo pues en pleno congreso, me llama el familiar y me dice que su tía persiste con dolor y que tiene un aumento a nivel de cara lateral izquierda de cuello. Le pido el favor a un internista para que por favor me lo ingrese, pues todos estábamos en lo de electrofisiología, la ingresan y por el aumento de volumen, no tengo imágenes lamentablemente porque no me corrieron anoche cuando la fue a montar, con el aumento de volumen le piden un eco de partes blandas y lo que encuentran es una trombosis de vena yugular interna. Se deja a la paciente, se inicia anticoagulación, con el seguro también hubo problemas, porque bueno, inicialmente para ponerle con rivaroxaban, se le puso fue Clexane a la dosis que le tocaba y todo lo demás. La paciente entre el jueves y el viernes persistió con un poquito de dolor, pero ya había disminución del aumento de volumen. El día sábado, sin embargo, cuando yo la voy a evaluar, la paciente está hipotensa, tenía 68/45 de presión arterial, con una palidez importantísima. No había una marcada disnea, pero bueno, yo dije, bueno, si tiene esta trombosis aquí, es posible, en vena yugular interna, es posible que haya algún compromiso pulmonar. Hablo con la gente de terapia, la subo a terapia, se hacen todas las medidas con esta paciente, se le puso líquido, se le pusieron inotrópicos, no sé qué. El domingo voy y la paciente estaba perfecta. El día lunes evolucionó, digamos que bastante bien. El martes, para amanecer el miércoles, comienza con disnea y nuevamente hipotensión. Se intuba. Obviamente una paciente de 81 años intubada, imagínense ustedes cuál puede ser el desenlace. Se intuba ese día y con el intensivista buscamos para hacerle un eco a ver si había algo que nos orientara hacia embolismo pulmonar, porque bueno, no teníamos ni siquiera bien claro cuál era el diagnóstico, y para poner un SWANS. En el eco transtorácico se observa un derrame pericárdico, que se hace luego un eco transesofágico con el derrame severo. Se le había hecho un eco 4 días antes que había un derrame pericárdico posterior leve y con un hematoma parauricular derecho. Se habla con cirugía, la llevan a quirófano, había un derrame pericárdico importante, no consiguieron una
perforación como tal, se insinuaba el electrodo auricular, hicieron una jareta, drenaron, pero la paciente lamentablemente al día siguiente falleció. Otras complicaciones, y en este caso más bien relacionadas con el implante de electrodo del seno coronario, es por ejemplo por el hecho de que nos tardamos más por larga anulación, es que las infecciones, que habíamos dicho que era de 0,5 a 1,2%, pueden incrementarse hasta el 3%, y que por otro lado puede haber también, voy a correr ahora, captura frénica, lo que en un 3% de los pacientes puede hacer que tengamos que retirar el electrodo de ventrículo izquierdo y reposicionarlo en otro lado. Sin embargo, ahora cada vez más todas las casas traen diferentes, digamos, algoritmos que permiten que uno pueda programar en diferentes zonas del electrodo de ventrículo izquierdo y no necesariamente moverlo. Es decir, uno puede hacer combinaciones de punta del electrodo del ventrículo izquierdo con punta del electrodo del ventrículo derecho o del electrodo proximal del electrodo, etcétera, etcétera, y de esta manera no tener que moverlo. Ya voy a terminar. Una complicación más en la disección del seno coronario en los casos de implante de electrodo de ventrículo izquierdo. Usualmente en estos casos lo que hacemos es que nos retiramos un poquito con el catéter guía, volvemos a introducir la guía con la que viene el kit pues, para esta canulación y tratamos de pasarlas. Es posible, si no hay un compromiso hemodinámico del paciente, que es lo usual, que lo podamos hacer sin mayor problema. Si lo hay, pues tenemos que diferirlo por lo menos hasta 2 semanas después. Complicaciones mecánicas tienen que ver con la elevación de umbrales, básicamente porque hay desplazamiento de los electrodos, lo que en ocasiones requiere reintervención. Y se ha descrito en el ventrículo derecho un 1 a 4%, en la aurícula derecha un 1 a 8% y en el ventrículo izquierdo un 4 a 15%. Sin embargo, puede haber también falla en el conector. No es usual, pero fíjense ustedes, esta es la forma correcta. En la punta del electrodo debe quedar en este lado del conector y no esta. Esto obviamente va a provocar fallas de capturas y en pacientes que sean dependientes va a provocar síncope o cosas algo más graves. Esto se los traje como otra complicación, es un twiggler. El twiggler es que el generador rota sobre su propio eje axial y eso ala el electrodo, en este caso es de un desfibrilador, y pues puede traer todas las consecuencias relacionadas con esto. No quiero terminar sin mencionar esto, a pesar de que la charla hablaba sobre implante, yo siento que en ocasiones se ha tomado como muy a la ligera el implante de los desfibriladores automáticos implantables. Básicamente porque como es muy similar a marcapaso y al marcapaso no muchos le tienen miedo, entonces pues nada, DAI es exactamente igual. Sin embargo, no es una cosa que se va a tomar a la ligera porque son dispositivos muy sofisticados que implican que tienes que conocer de qué se trata y aunque el implante pueda ser fácil, el seguimiento no necesariamente. En todo caso, las conclusiones es que no es usual hablar de nuestros errores. Yo creo que debemos, pero siempre usualmente lo somos, cuidadosos, pero no tenemos garantía aún cuando tengamos el mayor cuidado posible y que afortunadamente son la excepción de la regla porque si no la expectativa de vida de los que hacemos cosas invasivas creo que sería menor de 50 años. Esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Liz.